Señor, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia y tu gracia. Gracias por tu palabra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, siempre requerimos y dependemos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por ser nuestra provisión y siempre derramar tu precioso Espíritu para hablar a nuestras vidas de una manera individual. Padre, en esta hora, yo te pido que tomes el control de este tiempo y que hables tu palabra a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, es difícil dar una introducción por el contenido de esta enseñanza, entonces vamos a seguirnos de frente. Les digo algo, Pedro fue un líder inestable durante el ministerio de Jesús, permitiendo que su estado emocional fuera gran parte de su caída, aún al extremo de negar que conocía a Jesús. Pero Cristo lo perdonó, lo restauró, aún después que le negó. El que vemos hoy, es un nuevo Pedro, humilde, pero audaz. Su confianza vino del Espíritu Santo, el que hizo de él un predicador enérgico y dinámico. Y viene una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida te ha pasado una situación similar a la que pasó Pedro? ¿Has tenido errores tan malos y tan graves que tú podrías pensar que Dios nunca iba a perdonártelos? Mis hermanos, no importa qué pecados hayas cometido, Dios promete olvidarlos y hacer que tú o de ti una persona útil para servirlo a Él. Una vez que tú vas a la cruz, confiesas tus pecados, te arrepientes y te vuelves a Él, en ese momento recibes el perdón de Dios y en ese momento debes permitir que Dios te utilice para servirlo a Él. Viene aquí, en el versículo 14, el discurso de Pedro. Para Pedro, mis hermanos, Pentecostés es la consumación de un sueño. Por muchos siglos, los judíos habían soñado con el día del Señor, el día en que Dios irrumpiría en la historia. Ahora, en Jesús, ese día ya ha llegado. Por detrás de toda la imaginería, por detrás de todo lo que ellos pudieran haber pensado y se pudieron haber gastado, habían encontrado la verdad. La verdad es Jesús. Dios en persona llegó a la escena de la historia humana. Dice, entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, cuando Pedro y los otros 11 apóstoles, entre ellos incluido Matías, se pusieron en pie, los 120 en este momento cesaron de hablar en lenguas inmediatamente. Esto nos habla, mis hermanos, del orden que el Espíritu Santo tiene dentro de una iglesia. Yo no sé si tú te has encontrado en iglesias donde supuestamente el Espíritu Santo anda llevando a todo mundo barriendo la iglesia y se ven horrible y hasta temor dan para si gente que tú llevas nuevos y no se paran.
no tienen control y dicen, es que el Espíritu Santo me tomó y es que me lleva por donde yo quiera. Y esto es una gran mentira. En este momento, cuando Pedro y los otros 11 se ponen de pie, los 120 cesaron de hablar en lenguas inmediatamente. Entonces, toda la multitud se dispuso a escucharlo. Todavía bajo la unción del Espíritu, Pedro alzó la voz y les habló. Les habló en su propio idioma. ¿Cuál era? El arameo. Según el Espíritu, le daba lo que Pedro tenía que hablar. Pedro, lo que comienza a compartir no es un sermón. No es un sermón en un sentido ordinario de la palabra. Por supuesto, Pedro no se sentó a estudiar los 18 puntos del sermón, sino al contrario, su predicación es una manifestación espontánea del don de la profecía de la que habla 1 Corintios 12:10 y 14:3. El discurso de Pedro iba dirigido a los judíos y a los que habitaban en Jerusalén. Esta era una forma educada de comenzar, que seguían sus costumbres, pero no echaba a un lado en ningún momento a las mujeres. A medida que los 120 continuaban hablando en lenguas, las burlas iban aumentando hasta que la mayoría se estaban mofando de ellos. Pedro les responde a los que se burlaban: no están ebrios como ustedes suponen, porque solo era la hora tercera del día. La hora tercera del día son aproximadamente entre 8 y 9 de la mañana. En realidad, ni el mismo mosto, mis hermanos, en este tiempo era muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo más fuerte que en este tiempo ellos tenían era la cerveza y el vino. Y el vino ellos lo tenían que diluir y lo tenían que mezclar con agua y esperar un tiempo para que éste se fortaleciera. Entonces Pedro les dice, ni el mismo mosto era muy fuerte, era suficiente como para que a las 9 de la mañana ellos ya estuvieran borrachos. Y cualquiera que estuviera bebiendo no estaría en un lugar público a esa hora. Así fue que Pedro, mis hermanos, demuestra que las palabras de los que se burlaban eran absurdas. Entonces Pedro declaró que lo que ellos veían y oían era el cumplimiento de Joel, de lo que habla Joel 2:28 al 32, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Como el texto de Joel, mis hermanos, sigue hablando sobre el juicio por venir y el final de los tiempos, notemos, Pedro solamente utiliza una parte de lo que habla Joel. Pero el texto de Joel sigue hablando sobre el juicio por venir y al final de los tiempos. Algunos creen hoy que la profecía de Joel no se cumplió en el día de Pentecostés. Un escritor llega a decir que Pedro no quiso decir esto es lo dicho, sino más bien que quiso decir esto se parece a lo dicho. En otras palabras, el derramamiento pentecostal en este día solo se parecía a lo que sucederá cuando Israel sea restaurado al final de los tiempos. Así. Sin embargo, lo que Pedro dijo fue, esto es lo dicho. Joel, como los demás profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos, no vio el tiempo que transcurriría entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pedro hace un cambio evidente en esta profecía. Bajo la inspiración del Espíritu especifica que la palabra después, que habla de Joel 2:28, significa que el derramamiento tendrá lugar en los postreros días. Ahora, en los postreros días puede parecer entre la primera y la segunda venida. Con esto se reconocía que los últimos días
habían comenzado con todo en la ascensión de Jesucristo. Hechos 3, 19 al 21. Con esto, mis hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo reconoce que toda la época de la iglesia comprende los postreros días. Nosotros estamos en la última época antes del rapto de la iglesia. La restauración de Israel y el reino milenario de Cristo sobre la tierra, la última época antes de que Jesús venga, en fuego a tomar venganza en aquellos que no conocen a Dios y rechazan el Evangelio. Mis hermanos, aquellos que no conocen a Dios, nos tiene que quedar claro, no solamente son aquellos que han escuchado y que no han venido a la iglesia, sino son aquellos de los que han estado dentro de una iglesia, han escuchado, pero jamás lograron conocerle. ¿Por qué? Porque jamás tuvieron una regeneración, jamás nacieron de nuevo, jamás fueron sinceros en su arrepentimiento. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dije 2 Tesalonicenses 2, 7 al 10. La primera parte de la cita de Joel, mis hermanos, tiene una aplicación obvia a los 120. Los muchos idiomas señalan con claridad la intención de Dios de derramar su espíritu sobre toda carne. En hebreo, mis hermanos, toda carne significa toda la humanidad. Como podemos ver nosotros en Génesis 6:12, carne nos puede hablar también de fragilidad. Y esto, mis hermanos, se encuadra dentro de la realidad de que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que da poder. El Espíritu quiere darnos poder y hacernos fuertes. ¿Para qué? Para lograr hacer lo que Dios espera de nosotros. Sin la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es imposible llegar a lograr hacer su voluntad. No se puede. Tú vas a tener muchas ganas, vas a tener muchos deseos, pero no vas a poder. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Él te fortalece de poder, entonces lo que no podías hacer, ya lo vas a poder hacer. El Espíritu, mis hermanos, se derramaba para que aquellos quedaran llenos de Él y pudieran profetizar. Evidentemente, Pedro, por medio del Espíritu, vio que las lenguas, cuando son comprendidas, equivalen a la profecía, de la cual habla 1 Corintios 14, 5 y 6. En la Biblia, mis hermanos, profetizar significa hablar a nombre de Dios, como vocero o boca suya, como lo hace en Éxodo 7:1 y Éxodo 4:15 y 16. Éxodo 7:1 dice: y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Éxodo 4:15 y 16 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Toda carne, mis hermanos, especifica ahora mencionando vuestros hijos y vuestras hijas. No habría en este momento, ni lo habrá jamás, distinción en la experiencia pentecostal con respecto al sexo. Esto es otra indicación de que los 120 fueron bautizados en el Espíritu, tanto hombres como mujeres. Los jóvenes verían visiones
y los ancianos soñarían sueños. No existiría división con respecto a la edad. Hasta sobre los esclavos, tanto hombres como mujeres, ¿qué es lo que significan realmente las palabras siervos y siervas? Dios derramaría de su espíritu. El espíritu no tendría en cuenta distinciones sociales, aunque probablemente no hubiera esclavos entre los 120, en el Imperio Romano había muchas regiones donde los esclavos componían hasta el 80% de la población. Ya llegaría el cumplimiento de esta parte de la profecía. Todas las epístolas, todas, se refieren a los creyentes llamándolos siervos, literalmente esclavos, más que discípulos. Un esclavo no pedía nada para sí mismo, no reclamaba ningún derecho alguno y lo daban todo al servicio de su amo y señor. Podemos ver también el don del Espíritu como las primicias de la era futura. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mis hermanos, el corazón y la mente, sin regenerar del hombre, no pueden concebir las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Dice 1 Corintios 2:9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La herencia, hermanos, que será totalmente nuestra cuando Jesús venga, no es ningún misterio para nosotros. Ya la hemos experimentado, al menos en cierta medida, y hablo de todos los que ya recibieron a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Todos ya la han probado y la han experimentado de alguna manera. El don celestial, y han sido hechos partícipes del Espíritu Santo, y han gustado de la buena palabra, la promesa de Dios y los poderes extraordinarios y milagros de este siglo y de la época que está por venir. Algunos ven, mis hermanos, también en el fuego y el humo una referencia a las señales de la presencia de Dios en el monte Sinaí, como lo dice en Éxodo 19:16 al 18 y 20:18. No lo voy a decir ahora por cuestiones de tiempo. Y miran al día de Pentecostés, como este paralelo, como el momento en que fue dada una nueva ley o fue renovado un nuevo pacto. ¿Están conmigo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sin embargo, como lo indica Hebreos 9:15 al 18 y Hebreos 26:28, les digo, vean lo que dice Hebreos 9:15 al 18. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fueron instituidos sin sangre. Y dice Hebreos 9:26 al 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La muerte de Cristo, mis hermanos, fue la que hizo efectivo el nuevo pacto, y no hay necesidad absolutamente de nada más.
Entre estas señales se incluyen la sangre. Dice el versículo 19, Hechos 2:19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Lo que hace referencia al aumento en el derramamiento de sangre, las guerras y el humo de las guerras que cubrirían el sol y hará que la luna se vea roja. Estas cosas, hermanos, tendrán lugar antes del día grande y notable, del día manifiesto por Dios. Formarán parte de la época de este presente. En el Antiguo Testamento, el día del Señor incluye tanto los juicios sobre las naciones del presente como la restauración de Israel con el establecimiento del reino de Dios. Pero a Pedro, mis hermanos, notemos, no le interesan estas profecías como tales en este momento. Cuando Pedro se para y se pone a hablar, no le interesaba, vamos diciéndole así, la segunda parte. Lo que Pedro quiere es que sus oyentes comprendan que el poder pentecostal del Espíritu continuará derramando y derramándose a través de toda esta época hasta antes que Cristo regrese. La época de la iglesia es la época del Espíritu Santo. El don del Espíritu seguirá siempre disponible, aún en medio de las guerras y el derramamiento de sangre que van a tener lugar. El versículo 21 señala el motivo del derramamiento a través del poder que traerá consigo la labor de la convicción del Espíritu Santo, será hecho en el mundo. No solamente al final, sino durante toda la época, hasta el mismo momento en que llegue el gran día del Señor. Durante este periodo, toda carne que invocare, que buscare, que pidiera ayuda, que tuviera necesidad, que pidiera y que anhelara la salvación de Dios en el nombre del Señor, éste tendrá acceso y podrá ser salvo. La expresión griega que dice es fuerte, todo aquel, pase lo que pase, sean cuales sean las fuerzas que se opongan a la iglesia, la puerta de la salvación, mis hermanos, seguirá abierta. El texto griego también indica que podemos tener la esperanza de que muchos responderán y serán salvos. Y viene el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Hablo de Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiéndole recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, la parte medular del mensaje de Pedro se centra no en el Espíritu Santo, sino en el Señor Jesucristo. El derramamiento pentecostal llevaba en sí la intención de dar un testimonio poderoso de Jesús. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Juan 15, 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y dice Juan 16, 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pedro, hermanos, llama primero la atención sobre el hecho de que los habitantes de Jerusalén conocían a Jesús, el hombre de Nazaret, y sabían cómo Dios lo había aprobado a beneficio de ellos con milagros, prodigios y señales. Estas son las tres palabras usadas en la Biblia para referirse a los milagros sobrenaturales. Se refirieron a los diversos milagros que Jesús hizo. Este Jesús, continuó diciendo Pedro, vosotros lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Manos de inicuos, mis hermanos, habla de manos de hombres sin ley, es decir, hombres fuera de la ley. Esto es, por ejemplo, los soldados romanos. Pedro no dudó en hacer responsable de la muerte de Jesús a la población de Jerusalén, aunque también dejó en claro que Jesús había sido entregado específicamente a ellos por el determinado consejo, la voluntad específica y el anticipado conocimiento de Dios. Dice Lucas 24, 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y dice Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si habían entendido a los profetas, hermanos, confirmo, si habían entendido a los profetas, deberían haber sabido que el Mesías tendría que sufrir. No obstante, Pedro no está tratando de hacer menor su culpa al decir esto. Nosotros, hermanos, debemos señalar o debemos notar que Pedro estaba hablándoles en este momento a judíos en Jerusalén, muchos de los cuales gritaban también, o habían gritado también, crucifícale. La Biblia nunca lanza este tipo de responsabilidad sobre los judíos en general. Por ejemplo, en Hechos 13:27, veamos cómo lanza. Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, notemos esto, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pablo, al hablarles a los judíos de Antioquía de Pisidia, les atribuye también cuidadosamente la crucifixión a los que había en Jerusalén y dice ellos en lugar de decir vosotros. Pedro añade un comentario rápidamente al cual dice Dios le levantó.
La resurrección, mis hermanos, hizo en este momento, después de la resurrección, obviamente, desaparecer el estigma de la cruz y anuló la decisión de los líderes de Jerusalén. Al mismo tiempo que era también una indicación de que Dios había aceptado el sacrificio de Jesús. También por la resurrección, Dios liberó a Jesús de los sufrimientos o los dolores de la muerte, porque no era posible que lo pudiera contener. Dolores significa dolores de parto. De manera, hermanos, que la muerte es vista aquí como el acto de dar a luz. ¿Cómo es esto? Así como se alivian los dolores de parto al nacer el niño, también la resurrección hizo llegar el fin de los dolores de muerte. ¿Me estoy explicando? Puesto que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Ahora, algunos dicen, hermanos, que la razón porque la muerte no pudo retener a Jesucristo era porque no tenía pecado propio que pudiera reclamar la muerte. Pero la Biblia dice, Pedro no razona en este punto así. Todo su razonamiento está fundado en la palabra de Dios, en las escrituras proféticas, bajo la inspiración del Espíritu. Dice que David hablaba de Jesús en el Salmo 16, 8 al 11. La tradición judaica de aquellos tiempos también aplicaba estas palabras al Mesías. El punto central es la promesa que Dios no dejaría o no abandonaría su alma en el infierno. En griego, Hades, el lugar más allá de la vida, traducción de la palabra hebrea Sheol, dice, y no permitiría que su santo viera corrupción, es decir, que su cuerpo se putrefactara. Pedro declara que era correcto que él dijera libre y abiertamente del patriarca David, que el salmo no se le podía aplicar a David. No solo estaba muerto y enterrado, sino que su tumba se hallaba allí en Jerusalén. Entonces, era evidente que la carne de David sí había visto corrupción, pero la de Jesús no. ¿Hasta ahí van conmigo? Aunque Pedro no lo dijo, estaba declarando implícitamente que la tumba de Jesús estaba vacía, puesto que David era profeta, vocero de Dios, y puesto que sabía que Dios había jurado que uno del fruto de sus lomos se sentaría en su trono. Entonces, David pudo prever la resurrección del Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y hablar de ella. Aquí, mis hermanos, se está haciendo referencia al pacto con David, o el pacto davídico. En él, Dios le prometió a David que siempre habría un hombre de su simiente para el trono. Esto fue dicho primeramente con respecto a Salomón. En 2 de Samuel 7:11 al 16, dice lo siguiente: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, aquí hace un pacto con David, dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Mis hermanos, pero conocía que si los descendientes de David pecaban, tendrían que ser castigados exactamente igual como cualquier otro. Sin embargo, Dios nunca le volvería la espalda al linaje de David para sustituirlo, como había hecho
en el caso del rey Saúl. Este pacto fue confirmado nuevamente en los Salmos 89, 3 y 4 y en el 132, 11 y 12. Dice el 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y dice el Salmo 132, 11 y 12. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Como los reyes del linaje de David, mis hermanos, no siguieron al Señor al final, Él tuvo que terminar su reinado y enviarlos al exilio de Babilonia. Su propósito al hacerlo fue librar a Israel de la idolatría. Pero la promesa hecha a David seguía en pie. Todavía habría uno que se sentaría en el trono de David y lo haría eterno. Con esto, Pedro declara que Jesús es el rey mesiánico, porque Dios lo levantó, no fue dejado abandonado en el Hades, y su carne jamás vio corrupción. ¿Hasta ahí vamos bien? Además de esto, tanto Pedro como los 120 eran testigos, todos, de su resurrección. Sin embargo, la resurrección de Cristo solo era parte de un proceso mediante el cual Dios, por su poderosa diestra, alzó a Jesús a una exaltada posición de poder y autoridad a su derecha. Habla de dos formas: por la diestra de Dios o a la diestra de Dios. Este también es el lugar del triunfo y la victoria. Jesús, al pagar todo el precio, ganó para nosotros la batalla contra el pecado y contra la muerte. Por eso permanece a la derecha de Dios durante toda esta época. Dice Marcos 16, 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice Romanos 8, 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Cristo, mis hermanos, nosotros también nos hallamos sentados a la diestra de Dios. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, puesto que esta es nuestra posición en Cristo, mis hermanos, nosotros no necesitamos nuestras propias obras de justicia para reclamar su promesa. ¿Cuál promesa? No pretendiendo yo, por mis propios argumentos, ganar el favor de Dios. ¿Me estoy explicando? Jesucristo nació, fue a la cruz, murió y resucitó. Al aceptar nosotros el sacrificio, es el componente perfecto que nosotros encontramos para la entrada al lugar santísimo. Nada, absolutamente nada que podamos hacer nos daría una posición más alta de la que nosotros, hoy por hoy, ya tenemos en Cristo. ¿Me estoy explicando? A continuación, mis hermanos, Pedro usa la exaltada posición de Cristo para explicar la experiencia pentecostal. Al estar ahora a la derecha del Padre, Él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y derramó a su vez ese Espíritu. La multitud podía ver y oír el resultado de su acción. Los 120 hablando en otras lenguas. Jesús había dicho que le era necesario irse para que el Consolador pudiera venir. Jesús habló en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así, hermanos, aunque el bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre, Jesús es el que lo derrama. Aquí vemos también una distinción clara en la persona o en las personas del Dios Trino. El Padre es el dador. Jesús es el bautizador. El derramamiento del Espíritu también era evidencia de que Jesús había sido exaltado realmente a la derecha del Padre. Esto, mis hermanos, significa algo para nosotros. Los que ahora creemos y recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, este bautismo se convierte para nosotros personalmente en evidencia de que Jesús está allí, a la mano derecha del Padre, aún hoy, para interceder por nosotros. De esta forma, nosotros podemos ser testigos directos sobre el lugar donde está Jesús y lo que está haciendo. Con otra cita de las Escrituras se evidencia más aún que nada de esto era aplicable a David. David no ascendió a los cielos como lo había hecho Jesús, pero había profetizado esa exaltación en el Salmo 110, versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una vez más, mis hermanos, no podía estar David hablando de sí mismo porque dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Con esto indicaba una victoria completa y definitiva como en Josué. En Josué 10:24 dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Jesús hizo referencia a esto también en Lucas 20:41 al 24. Dice, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Reconociendo que David llama Señor a su hijo, más importante, la conclusión que Pedro saca de esto es que toda la casa de Israel necesitaba saber ciertísimamente que Dios había hecho a este Jesús, al que los habitantes de Jerusalén habían crucificado, Señor y Cristo. Este Señor y este Cristo es el Mesías. De esto nosotros, mis hermanos, deducimos que en el cumplimiento de la profecía de Joel, Jesús es el Señor al cual todos debemos acudir en busca de la salvación. Pablo reconoce también que Dios le ha exaltado grandemente y le ha dado un nombre que está por sobre todo nombre en Filipenses 2:9. Y nosotros aquí, mis hermanos, hallamos también la seguridad de que Jesús está en el cielo y en pleno dominio de todo. Entonces, Dios cuidará, mis hermanos, siempre, 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 que su plan sea realizado, pase lo que pase en este mundo. Debemos considerar algunos puntos también importantes. Después de la creación, mis hermanos, escuchemos, y la encarnación del Hijo, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés es el tercer acto mayor llevado a cabo por Dios. Por el Antiguo Testamento nosotros sabemos que el Espíritu estuvo presente antes de Pentecostés, pero siempre en forma temporal y para propósitos específicos. Los discípulos de Jesús sabían por la lectura de los profetas que Dios habría de derramar su Espíritu sobre el Mesías y sobre la casa de Israel. Les voy a dar 3 citas. Isaías 11:2,
Dice, y reposará sobre él, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 39:29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y dice Jehová 2:28 al 32, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habré llamado. De veras, mis hermanos, Dios dio el Espíritu a Jesús sin límite, dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y también, hermanos, llenó con el Espíritu Santo a Juan el Bautista y a sus padres. Esto lo puedes ver en Lucas 1:15 al 41 y en el versículo 67. Lucas 1:15 al 41 y en el versículo 67. Hermanos, después de su resurrección y antes de su ascensión, Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y luego, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, las mujeres y María y los hermanos de Jesús, entre otros. En total, 120 personas. Dios dio el Espíritu Santo para que estuviera con la iglesia de Jesucristo para siempre. Y el hecho de que Jesús derramó su Espíritu Santo para que fuese en la iglesia, habla de una permanencia hasta que Cristo venga por su iglesia, si te encuentras en el arrebatamiento, y si no, hasta que te mueras. Esto habla de una salvación. Como tal, la salvación, una vez que eres lleno por el Espíritu Santo y has tenido una regeneración y nacido de nuevo, la salvación es imposible que se pueda perder. Esta es la razón, mis hermanos, porque un nacido de Dios es imposible. Aún en detalles tan, si quieres, menos importantes, deje de congregarse. Un hijo de Dios, una persona que es nacida de Dios, es imposible que pueda dejar de congregarse. Cuando Jesús reunió a sus 12 discípulos, empezó a formar su iglesia. Escucha con atención. Cuando Jesús reunió a sus 12 discípulos, Él empezó a formar su iglesia. Dice Mateo 16:18. Fíjate lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Lo vemos o no lo vemos? En tanto que Jesús aún había sido glorificado, no había sido glorificado, el Espíritu Santo, mis hermanos, no vendría, porque Jesús mismo es, era y será siempre la divina presencia en medio de nosotros. Dice Juan 7:39, esto dijo el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero cuando Jesús, hermanos, fue glorificado, Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo como un anticipo
de lo que habría de ocurrir en Pentecostés. En el lapso entre la ascensión de Jesús y el Pentecostés, ellos experimentaron la presencia del Espíritu Santo con el derramamiento en Pentecostés. La iglesia asumió su primera identidad separada del judaísmo en armonía con la orden que Jesús dio a los apóstoles de comenzar en Jerusalén. Pedro proclamó el Evangelio de Cristo primero en la santa ciudad. Más tarde predicó las buenas nuevas en Samaria, Cesarea, y en estos lugares también fue derramado el Espíritu Santo. Terminamos con esto, hermanos. El sermón de Pedro muestra que estaba completamente recuperado de su caída y cabalmente restaurado al favor de Dios, porque el que había negado a Cristo ahora lo confesaba osadamente. Su relato, mis hermanos, del derramamiento milagroso del Espíritu Santo estaba concebido para estimular sus oyentes a que abrazaran la fe de Cristo y se unieran a la iglesia. Fue cumplimiento de la Escritura y fruto de la resurrección y ascensión de Cristo. Y prueba de ambos, aunque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba en lenguas, conforme el Espíritu le daba que hablase, no pensó en dejar a un lado las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquier sabio de Cristo jamás puede aprender más que su Biblia. ¿Me explico? Y el Espíritu es dado no para hacer a un lado las Escrituras, sino para capacitarnos, para entenderlas, aprobarlas y obedecerlas. Con toda seguridad, nadie, hermanos, escapará a la condenación del gran día, salvo los que invocan el nombre del Señor, en y por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Como el Salvador de pecadores y el juez de toda la humanidad. A partir de este don del Espíritu Santo, Pedro les predica a Jesús. Y he aquí la historia de Cristo. Hay aquí, mis hermanos, un relato de su muerte, sus sufrimientos, que ellos presenciaron unas pocas semanas antes. Su muerte es considerada como acto de Dios y de maravillosa gracia y sabiduría, de manera que la justicia divina debe ser satisfecha. Dios y el hombre, mis hermanos, en este momento están otra vez reunidos de nuevo y tenemos entrada al lugar santísimo. Y Cristo mismo glorificado conforme al consejo eterno que no puede ser modificado. En cuanto al acto de la sangre, fue un acto de pecado, de necedad horrenda en ellos. La resurrección de Cristo, mis hermanos, suprime el reproche de su muerte. Pedro habla mucho de esto. Cristo era y es el Santo de Dios, santificado y puesto aparte para su servicio en la obra de redención. Su muerte y sufrimiento deben ser la entrada a una vida bendecida para siempre, para Él y para todos los suyos. Este hecho, mis hermanos, tuvo lugar según estaba profetizado y los apóstoles fueron testigos. La resurrección no se apoyó solamente sobre esto. Cristo había derramado dones milagrosos, había influenciado divinidad de Él sobre sus discípulos y ellos fueron testimonio de sus efectos. Mediante el Salvador se dan a conocer los caminos de la vida y se nos exhorta a esperar la presencia de Dios y su favor para siempre. Todo esto, mis hermanos, surge de la creencia segura que Jesús es el Señor y el Salvador ungido. Pónganse de pie.